Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre dura. Esta noche tenemos el agrado de contar con la compañía de nuestro hermano Henry Llanes, del Ecuador, predicador de la Iglesia de Cristo en Pilanquí. Hermanito Henry, es su tiempo, hermano. Que Dios lo bendiga y que Dios lo use en esta noche, mi hermano. Adelante. ¿Cómo están, hermanitos queridos? Buenas noches. Qué gusto saludarles y mirar sus rostros. Estoy muy contento, me llena el corazón, me llena de mucha alegría estar con muchos hermanos queridos de la Iglesia de Cristo. Así que quiero hoy presentar un tema que les ayude espiritualmente a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 4. En Marcos capítulo 4 vamos a estudiar la responsabilidad de tener la palabra de Dios. Ustedes saben una parábola muy conocida, la parábola del sembrador. En resumidas cuentas, el Señor estaba en el mar de Galilea, en Capernaum, y le seguía una gran multitud de personas. Mucha gente, desde los 4 puntos cardinales venían caminando 5 o 6 días de camino, 130 kilómetros, 150 kilómetros, 80 kilómetros, muy preocupados por llegar donde Jesús. Algunos llegaban a Jesús por ser curados las enfermedades, porque estaban atormentados de demonios. Y Jesús en el libro de Juan dice que muchos de ellos le seguían porque querían comer, simplemente por comer. Me llama mucho la atención lo que dice Lucas. Lucas dice que algunos, muchos de ellos también, venían para escuchar sus palabras. Y lo que pasa en el capítulo 4 es muy interesante porque Jesucristo es muy creativo. Al ver una gran multitud, aprovecha el viento que viene del mar de Galilea y se sube en una embarcación. Y les presenta la famosa parábola del sembrador. Y el mensaje es muy sencillo. La palabra parábola viene del griego parabolé, que significa historia paralela. Presenta una historia de algo cotidiano como sembrar y para dar una enseñanza espiritual. La parábola de Jesús es un poco extraña porque habla de un sembrador que parece que no tiene experiencia, porque lanza la semilla en diferentes tipos de terrenos. No lanza la semilla en terrenos de tierra fértil, sino que lanza en el camino, otra parte lanza en pedregales y otra parte lanza entre espinos. Obviamente no es un sembrador experimentado, pues ese que no es experimentado, vamos a ver que termina siendo usted y yo, porque no sabemos el tipo de corazones de las personas. Lo que me llama mucho la atención, hermanitos queridos, es lo que sucede en el versículo 10. En el versículo 10, un grupo de personas después de la parábola se queda con Jesús, cerca de él. Hay que subrayar esta palabra porque están ellos cerca de Jesús con los 12. Pero hay algo en especial en estas personas. Le cuento algo, no entendieron la parábola, así como la multitud no entendió la parábola, pero hay algo especial en ellos porque muestran el interés. Son interesados en entender la palabra de Dios, en entender el significado, en este caso, de esta parábola. Y Jesús les da una verdad muy interesante en el versículo 11 y les dice que a ellos les es dado
saber el misterio de Dios. Pero a la gran multitud que escuchó y no entendió y se fue para su casa, se le habla por parábolas. La situación es que este grupo de personas, versículo 12, iban a oír y no iban a entender. Sí. También no iban a convertirse y tampoco iban a ser perdonados los pecados. ¿Por qué? Por la falta de interés, sencillamente. Pero aquellos que sí estaban interesados en la palabra de Dios, se les iba a entender, o se les iba dar a conocer todas las cosas. Lo dice ahí, a ustedes es dado saber el misterio de Dios, lo dice el versículo 11. De hecho, lo dice más claramente más adelante en el versículo 33 y versículo 34, cuando dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, tenemos un grupo de discípulos que por su interés y su compromiso con Jesucristo empiezan a tener mucho conocimiento. De hecho, Jesucristo les invita a conocer todas las parábolas en el versículo 13 del capítulo 4. Les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Pues, ¿cómo se entiende todas las parábolas? Obviamente se entiende preguntando. Aquellos que están interesados, aquellos que están cerca de Jesús, aquellas personas que muestran el interés, obviamente van a conocer el misterio de Dios. Muy bien. Yo sé que ustedes han estudiado esta parábola. Yo sé que esta parábola es muy buena para explicar qué tipo de corazón tenemos cada uno de nosotros. Algunos de nosotros tenemos corazón duro, pisoteado, y es tan duro que no quiere entrar la palabra. Otros tienen un corazón emocionado, que escuchan la palabra, se emocionan, pero se hace infructuosa porque es de corta duración, lo dice el texto bíblico. Otros son hermanos que han crecido, pero no tienen frutos por las espinas, ¿sí? Espinas que clavan su vida y de hecho por eso no pueden tener frutos en la iglesia. Pero hay quienes que tienen una buena tierra y de una semilla se produce 30, de una semilla se produce 60. Y en los mejores casos hay gente muy productiva, como muchos de ustedes, que de una semilla sale 100 por uno. Yo lo entendí esto con un campesino. Me dijo, significa que si tú siembras una arroba de maíz, te sale 10 veces esa cantidad. Entonces, significa producción muy buena. Muy bien. Lo que yo quería, hermanos queridos, enseñar en esta noche está en el versículo 21 al 25, y por eso era necesario presentarles este contexto. Dice el versículo 21, porque vamos a hablar de la responsabilidad de tener la palabra. Usted tiene la palabra, yo tengo la palabra. Y al tener esa palabra, nosotros tenemos responsabilidades. Y vamos a ver estas responsabilidades en el versículo 21, que dice lo siguiente. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y es muy interesante. En aquellos tiempos, todos tenían una pequeña lamparita. No todos tenían el lujo de tener lamparitas en cada habitación, sino que se tomaba una vasija pequeñita de barro, por dentro tenía aceite y tenía una mechita pequeña y con esa se alumbraba en la noche las habitaciones. ¿Por qué no tenían la gente más de una? Porque la gente era muy pobre en aquel tiempo. El 40% de la población eran esclavos. Usted ya puede imaginarse la economía de ellos. Y también podrá saber por qué mucha gente le seguía a Jesús para comer.
porque eran muy pobres. Ahora, lo interesante es que Jesús habla de esa pequeña luz que tenían las personas. Entonces él pone este ejemplo o ilustración y dice, si tú tienes una luz, no lo vas a poner debajo de una vasija grande. Yo prediqué esto sobre el almud y dije es una vasija grande de barro. Y mi papá me dijo, mira, el almud era el recipiente con el cual tú medías los granos. Ese es el significado de almud. Es un recipiente para medir los granos. Es decir, Jesús dice, es ilógico que tú tengas una luz y lo tapes con este recipiente. Es ilógico. O sea, nadie hace eso. Segundo ejemplo, tú no vas a tomar esa lamparita y ponerlo debajo de la cama. Si las camas eran de madera, pues podía haber un incendio. Es ilógico tomar la luz y colocarlo en ese lugar. La luz debe ser colocada en lo más alto. Nosotros aquí en Ecuador estuvimos probablemente como 2 meses sin energía eléctrica. Entonces, ustedes saben la tecnología. Hay unos foquitos recargables, unas luces LED recargables. Y entre más alto se coloque la luz, nosotros descubríamos que alumbra más. Entonces, la luz debe colocarse en lo más alto para poder alumbrar todo. Y yo me preguntaba, hermanos queridos, ¿qué significa la palabra luz en el texto bíblico? Entonces me acordé de algún contexto. Eh, En el contexto general de la Biblia, para el primer siglo, hermanos queridos, en Primera de Juan era algo muy común describir la luz como lo siguiente. Por favor, Primera de Juan, si me acompañan, por favor, Primera de Juan capítulo 5. Perdón, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, y aquí está la primera descripción de la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es una de las bases del cristianismo, esto es una de las bases de la iglesia. Entender que en Dios no hay pecado, entender que en Dios no hay nada malo, y si yo quiero estar bien con Dios, no tengo que pecar, no tengo que caminar en malos pasos. De hecho, más adelante en el libro de Apocalipsis, dice que no puede entrar en el cielo ninguna cosa mala. Yo no puedo pretender que si soy mentiroso y me mantengo como mentiroso, voy a entrar en el reino de los cielos. No es posible. Si yo soy un fornicario, no puedo pretender ir al cielo de esa manera. Entonces, de hecho, en el versículo 6 presenta un error. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, estoy bien con Dios, me llevo muy bien con Dios, y andamos en tinieblas, pues mentimos. No se puede decir estoy bien con Dios si vivo en tinieblas, porque Dios es luz. Ahora, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, resultado, me voy a llevar bien con mis hermanos. El que diga, mira, yo estoy bien con Dios, yo me llevo con Dios a mi manera y yo siempre estoy con Él bien, pero no me llevo con la gente, pues eso es una teología equivocada. Porque para Dios, el que está bien con Dios, también debe estar bien con los demás, va a llevarse bien con los demás. ¿Y sabe qué? Aquí hay una tremenda promesa y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Me gustaría continuar con Juan porque es precioso Juan. Pero aquí es uno de los conceptos de luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. La otra cosa que podemos aprender, hermanitos queridos, está en el Salmo 119. El Salmo 119
Es uno de los salmos más bonitos que existen. De hecho, es el salmo más largo, el Salmo 119, y les invito a que este sea uno de los salmos que a usted le guste leer. Usted ha escuchado lo siguiente: ¿has visto esta película? Generalmente la gente dice esto, ¿no? ¿Has visto esta película? Y la gente dice, pues sí. Otros dicen no. Y le dicen, no sabes lo que te has perdido. Estás perdiendo el tiempo si no has mirado esa película, dice la gente. Yo voy a decir lo mismo con el Salmo 119. Si usted no ha leído el Salmo 119, no sabe lo que se está perdiendo. Es un salmo precioso. El Salmo 119, versículo 105, mire lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Eso qué significa? En el libro de Primera de Juan vimos que Dios es luz, pero en este salmo estamos mirando que la palabra es la luz que alumbra nuestro caminar, nuestro camino. Mire el versículo 130. Me encanta esto. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y esto es maravilloso, hermanos queridos. La misma palabra de Dios me está diciendo que es la luz. Pero también investigué el pasaje sinóptico del libro de Mateo capítulo 5. En el libro de Mateo capítulo 5, mire lo que dice el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces tenemos estos conceptos bíblicos acerca de la luz. Dios es luz. Su palabra también es luz. Pero en Mateo encontramos que los cristianos, los discípulos de Cristo, son la luz, hermanitos queridos. Y mire lo que dice el texto, porque es buenísimo. En el versículo 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El cristianismo no se puede esconder, hermanos. Y no estoy hablando de tener una Biblia debajo del brazo y decir, a mí no me da vergüenza llevar la Biblia debajo del brazo. No, significa que usted es conocido en el barrio, usted es conocido en la escuela, en la universidad, usted es conocido por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos, como cristiano, como la luz. De eso se está tratando. Mira el versículo 15 del capítulo 5 de Mateo, dice lo siguiente: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, en lo más alto, y alumbra a todos los que están ¿en dónde? En la casa. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos queridos, que yo debo ser luz principalmente con mi propia familia. Principalmente con mi propia familia. Si yo quisiera evaluar el cristianismo de alguno de ustedes que está conectado, ¿sabe a quién le preguntaría qué tipo de cristianos somos? ¿O qué tipo de cristiano es usted? A su esposa, a su esposo o a sus hijos. Yo les preguntaría a ellos y ellos me darían una respuesta realmente si usted es un buen cristiano o no. Las primeras personas que deben entender que yo soy una luz tienen que ser mi propia familia. Pero mire el versículo 16.
Así alumbre vuestra luz. Ahora delante de quién? Delante de los hombres. Luego de alumbrar en mi propia casa, también puedo alumbrar a toda la gente. Es decir, que usted y yo debemos dar buen testimonio de buenos cristianos a la gente de afuera. Ese pensamiento infantil, inmaduro, cuando dicen, a mí lo que me importa es lo que piense Dios y a mí no me importa lo que le diga la gente, ese pensamiento está muy mal. A usted y a mí nos debe importar mucho lo que piensa la gente. Debemos llevarnos bien con los vecinos. Debemos llevarnos bien con los primos, los tíos. Debemos llevarnos bien con todos, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con todos, hermanos queridos. Nada de que a mí no me importa lo que diga la gente. Ese pensamiento hay que quitarnos de la mente. ¿Y por qué debo ser luz delante de los hombres? Dice el texto, versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso debemos ser luz. Sí, hermanitos queridos. Mire, de hecho usted lo sabe. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. 4 cosas. Para enseñar, redarguir, ¿qué más? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero dice ahí, enteramente, y por favor, si usted no lo conocía, subraye esta palabra, esta frase, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Para ser buenos, hermanos queridos, para hacer buenas obras, para hacer buenas obras. De nada le sirve al cristiano que estudie la Biblia, escuche a los mejores predicadores y exponentes de la palabra de Dios, si no la practica, si no la pone por obra. La Biblia fue dada al ser humano para que sea un hombre de Dios, hombre o mujer de Dios, para que el ser humano esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La responsabilidad de tener la palabra de Dios. Volvamos a Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Yo le invito en esta noche a mostrarse a este mundo como un cristiano. Ya basta de vivir un cristianismo de vergüenza. No se avergüence. No se avergüence de ser cristiano. Manifieste usted que es cristiano. De hecho, me acuerdo lo que sucedió, hermanitos queridos, en Segunda de Timoteo. Sería bueno leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Usted no puede andar escondiéndose que usted es cristiano. La gente debe saber que usted es cristiano por sus buenas obras. Mire lo que le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo. Por tanto, si Dios no te dio un espíritu de cobardía, por tanto, ¿qué dice ahí? No te avergüences. Luego, el apóstol Pablo presenta su testimonio personal y cómo el Señor le salvó, y en el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero ¿qué dice ahí? No me avergüenzo. Timoteo no debía avergonzarse, Pablo no se avergonzaba, pero mire más adelante cuando habla de Onesíforo en el versículo 16. Parece, hermanos queridos, que Onesíforo murió por seguir a Cristo, porque mira el 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, es decir, la esposa, los hijos se quedaron huérfanos, ella se quedó viuda, sus hijos huérfanos. Tenga el Señor misericordia de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, es decir, Onesíforo estaba siempre con Pablo en la cárcel, lo buscó en la prisión. Y no, subraye, no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Parece que murió. Timoteo no debe avergonzarse. Pablo no se avergüenza. Onesíforo no se avergonzó hasta la muerte por causa de Cristo. Pero ¿sabe quién más no debe avergonzarse? Usted. Usted y yo no debemos avergonzarnos de ser la luz de este mundo, amados hermanos. La luz no se esconde. La luz tiene que manifestarse. La luz no es para debajo de la cama, ni para meterlo debajo de una vasija. La luz tiene que estar en lo más alto. Por favor, versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, estoy leyendo Marcos 4:23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y esto lo dice el Señor Jesucristo siempre cuando el cristiano debe poner mucha atención. Debemos poner mucha atención a las palabras del Señor. Versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís. Y esto es un poco extraño si lo leemos. Mirad lo que oís. Yo creo que hay que entenderlo como un salvadoreño. No sé si aquí hay personas del Salvador. Las personas del Salvador dicen, fíjese, fíjese. Y eso es la palabra mirad. Fíjese en lo que usted está escuchando. Hay que poner mucha atención en estas palabras, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros tenemos esta responsabilidad de tener la palabra, vamos a poder medir. Ya voy a hablar sobre esto. ¿Qué significa medir? Pero dice el texto bíblico, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Eso qué significa? Que usted va a aprender cada día más, que usted se va a llenar de más conocimiento. Esa es la idea que está diciendo el texto bíblico. Para entender esto de la medida, creo que
el doctor Lucas, en Lucas capítulo 6, nos va a dar un mejor entendimiento de la palabra medir. Por favor, Lucas capítulo 6, hermanitos. En su Biblia, Lucas capítulo 6, versículo 37. Va a estar muy interesante este pasaje. Lucas 6, 37. Algunas personas entienden mal la palabra juicio, porque a través de los años he escuchado a personas inmaduras que dicen lo siguiente: hermanito, bueno, alguien les dice esto: hermanito o hermanita, no está bien lo que usted hace, eso está mal, mire lo que dice el texto bíblico. Y a veces la respuesta es la siguiente: no me juzgue, hermano. Hermanita, a mí no me juzgue. Solo Dios puede juzgar. No está diciendo eso el texto bíblico. Es una idea equivocada. Nosotros sí podemos amonestar. De hecho, lo decía 2 Timoteo 3, 16 y 17. La Biblia es útil para reprender o redarguir. Y también la Biblia es útil para corregir. Sí puede usted corregir, sí podemos decir lo que está haciendo mal una persona. Lo que nosotros no podemos hacer es tomar el lugar de Dios y condenar a las personas al infierno, porque eso hace solamente Dios. Espero se entienda esta parte. Versículo 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Aquí está la respuesta: no condenéis y no seréis condenados. Es esto lo que está diciendo el texto. Ahora, mi responsabilidad con la palabra: perdonar y seréis perdonados. Esta es la responsabilidad. Si yo tengo la palabra de Dios, tengo que saber perdonar a la gente. Versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El cristiano, hermanitos queridos, cuando tiene el conocimiento de Dios, no debe utilizar la palabra de Dios para condenar a las personas. No debe usted utilizar la palabra de Dios para mandar al infierno a la persona que aparece. La palabra de Dios debe ser bien utilizada, hermanos, para dar bendición, para dar sanidad, para restaurar a las personas. Para eso se debe dar la palabra de Dios. Y es muy interesante lo que se dice en el contexto, y yo creo que no voy a alcanzar el tiempo, pero lo que va a hablar más adelante, hermanos queridos, en este pasaje es que hay cristianos que están mirando la paja de su hermano y no se dan cuenta que en su propio ojo hay un tablón, hay un pedazo de madera gigante en su propio ojo. Muchos cristianos utilizan la palabra de Dios para andar buscando defectos en todas las personas. Y de eso no se trata, hermanos queridos. No se trata de eso. No se trata de condenar a las personas al infierno. Se trata de ayudar a las personas. Y vamos a volver al libro de Marcos para terminar, porque sé que el tiempo es muy corto, hermanitos. Marcos capítulo 4, versículo 25. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermanitos queridos, hay que tener mucho cuidado, porque hace poquito hablábamos de la tierra dura, ¿se acuerdan? Cuando uno tiene el corazón duro, esa palabra no puede entrar en el corazón. Esa palabra va a entrar en los corazones buenos, blandos, dispuestos a recibir la palabra de Dios.
¿Se acuerda qué pasaba con la tierra dura? Venían las aves del cielo y se llevaban esa palabra que se sembró, que quería entrar en el corazón. Yo entiendo el texto como mi responsabilidad de tener más y crecer espiritualmente. Le invito a crecer espiritualmente, a trabajar en sus dones, a seguir aprendiendo, a seguir sirviendo en el Señor. Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos hablado y, y podemos decir que Dios es la luz, la palabra es la luz, pero también usted es la luz. Y esa luz no tiene que estar escondida. Esa luz tiene que mostrarse a todos. Usted no puede avergonzarse del Evangelio. Yo no debo avergonzarme del Evangelio. Debo poner atención y debo utilizar bien la palabra de Dios, no para juzgar y condenar a todos, sino para ayudar y bendecir a los demás. Pero hay que tener cuidado, porque si me descuido, Dios me puede quitar también. Pero si persevero, Dios me dará más y más y más. Este es el mensaje que les he traído en esta noche, mis amados hermanos, y me gustaría orar para que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a seguir adelante, a ser responsables con su palabra. Así que cierre sus ojitos, incline su cabecita y vamos a orar. Padre bendito, Dios del cielo, alabamos su nombre en esta noche. Dios grande, eterno, todopoderoso, majestuoso, soberano. Estamos felices de ser sus hijos y estamos muy felices porque tenemos la palabra escrita, que usted nos ha revelado mediante el Espíritu Santo por mano de los hombres de Dios. Y hoy tenemos esta palabra tan buena, esta palabra verdadera que guía nuestro camino. Ayúdenos a cumplirla, a ser responsables con su palabra, a no escondernos, sino a manifestarnos delante de nuestra familia, delante de los hombres, mediante la obediencia de la palabra. Padre Santo, bendiga a mis hermanitos que están al frente de este ministerio. Deles paciencia, deles perseverancia y ayúdeles a seguir adelante. Bendiga a cada uno de mis hermanos que ha escuchado con atención este mensaje. Guíeles en su vida. Ayúdeles para seguir adelante en este camino que usted nos ha puesto, porque lumbrera es su palabra a nuestros pies. Padre amado, le amamos, le glorificamos su nombre y a través de nuestro Señor Jesucristo presentamos esta oración. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí.